la pena dar un poco de amor. Vale la pena si lo das al Señor. Vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús. Primero que todo, unas felices Pascuas para todos ustedes. Que Dios los siga cuidando, que el Espíritu de Cristo resucitado verdaderamente transforme y renueve desde las profundidades más recónditas del ser el corazón de cada uno de ustedes. Dice el Salmo 117 en este día: dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Hoy estamos aquí reunidos por el Espíritu de Cristo resucitado, dando gracias al Señor porque es bueno, porque hoy ha manifestado su bondad con nosotros, porque es eterna su misericordia. Así como el salmista hacía la invitación al pueblo de Israel para que dijera, es eterna su misericordia, hoy también nosotros como el nuevo Israel, como el nuevo pueblo de Dios, le decimos al Señor, eterna es tu misericordia. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Alabamos aquella misericordia que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Dios ha sido misericordioso con nosotros, porque ha enviado a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud, de todas las esclavitudes, la madre de todas las esclavitudes, del pecado, y trasladarnos a la libertad de los hijos de Dios. Eso era lo que celebrábamos precisamente en esta Semana Santa, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Gracias al sacrificio cruento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el pecado, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades ya no tienen la última palabra sobre nosotros. En Cristo podemos vencer a todos aquellos enemigos de los hijos de Dios. Cristo ha resucitado, este es nuestro gozo y lo que le da sentido a nuestra existencia. Decía San Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. Y mientras nosotros permanezcamos bajo el influjo, bajo el dominio de los pecados, del pecado, pues todavía somos unos desdichados, todavía somos unos desgraciados, es decir, privados de la gracia de nuestro Señor. Pero nosotros creemos y sabemos, no solamente creemos, sino que sabemos, tenemos esa certeza de que Cristo resucitó. Por esta razón, en este día estamos aquí unidos, todos juntos, celebrando este sublime acontecimiento. Y por esta razón es que nosotros mutuamente nos felicitamos y nos decimos felices Pascuas. Sí, esas felices Pascuas no es solamente un saludo así como buenos días, no es solamente un buenos días, es feliz usted porque Cristo está muriendo y resucitando en usted. Ese felices Pascuas es muy profundo, ojalá que meditemos también en él. Reflexionemos en este día sobre cuál es el significado y cuál es el contenido fundamental del acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa, en primer lugar, reflexionemos sobre eso, qué significa en primer lugar que Cristo resucitó? Para resumir y ir al grano, significa que ha entrado a la suprema y definitiva plenitud de la vida divina con nuestra humanidad. El Hijo salió del Padre sin nosotros y ahora vuelve al Padre con nosotros. San Pablo decía, aquel que siendo rico lo tenía todo, no se apegó a su condición de Dios, sino que se anonadó,
se humilló, se rebajó, se hizo uno de nosotros, el que es rico por excelencia, se hizo pobre, no para quedarse pobre como nosotros, sino para enriquecernos con su pobreza, para enriquecernos con su pobreza. El Hijo viene del seno del Padre a traernos la divinidad y vuelve al seno del Padre con nuestra humanidad. ¡Qué maravilloso intercambio! Los santos padres al contemplar esto se maravillaban. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios comparte nuestra humanidad para que el hombre entre a compartir plenamente la divinidad de nuestro Señor. Gracias a la resurrección de Cristo, el hombre puede vivir en Dios y Dios puede vivir en el hombre. Gracias a la resurrección de Cristo, nosotros podemos habitar en Dios. Como el que habita en una casa, Dios es nuestra casa. Y también Dios puede habitar en nosotros y nosotros nos convertimos en la morada de Dios, en la casa de Dios. Esto es la alianza, la alianza salvífica que Dios había prometido desde el Antiguo Testamento, que había realizado y que vino a cumplirla en su plenitud, en su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la resurrección es la victoria definitiva sobre aquello que nos impide esa mutua inhabitación, aquello que impide que Dios habite en mí y que yo habite en Él. El Padre, con el poder del Espíritu Santo, ha resucitado a su Hijo y ha dejado el pecado enterrado, lo ha eliminado, lo ha destruido para siempre. Aquello que me impide que Dios viva en mí, aquello que impide que Dios viva en el hombre y que el hombre viva en Dios ha sido eliminado para siempre. Ya no hay nada que se interponga entre Dios y nosotros, absolutamente nada. El único obstáculo somos nosotros mismos. Dios ha derrotado en su Hijo al pecado, y no solamente al pecado, sino también Él quiere eliminar de manera definitiva todas las consecuencias del pecado. Aquí puede surgir una pregunta. Si Cristo con su muerte ya nos reconcilió con Dios, ¿cómo es posible que el pecado todavía nos domine? ¿Cómo es posible, dirá la esposa, que mi esposo siga siendo un borracho? ¿Cómo es posible, dirá el esposo, que mi esposa todavía no aprenda a dominar la lengua? ¿Cómo es posible que mi hijo sea un drogadicto? ¿Cómo es posible que mi hija ande descarriada? ¿Qué es lo que está pasando? Pues les voy a dejar el interrogante y más adelante vamos a volver sobre este interrogante. Mientras tanto, sigamos reflexionando sobre el acontecimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de esa entrada definitiva en la vida de nuestro Señor Jesucristo que ya no tiene vuelta de hoja? San Pablo decía, Cristo ha eliminado el pecado de una vez para siempre y ha resucitado para siempre. Ya no hay vuelta de hoja. Examinemos cuáles son las consecuencias de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, la resurrección pone de manifiesto que Dios cumple todas sus promesas. Dios tenía razón. San Pablo decía a los judíos lo siguiente en alguna oportunidad: os anunciamos la buena nueva de que la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados la ha cumplido en nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Es decir, todo lo que Dios había dicho a su hijo Israel, al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, se ha cumplido. Cristo es el cumplimiento definitivo de las promesas del Padre. ¿Qué significa esto? Que el Padre en su Hijo ha cumplido todo lo que dice. Lo que había prometido, el Padre ha permanecido fiel a su palabra y lo ha cumplido. Todo lo que las Escrituras decían del Mesías se ha cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Dios había comunicado a través de los patriarcas, a través de los profetas, una promesa de salvación. Recuerden ustedes la caída de nuestros primeros padres. Y después de que nuestros primeros padres fueron privados de la santidad, de la justicia original con la que Dios los había creado, Dios no los abandonó a esa suerte de enajenación de Dios,
sino por el contrario, se apiadó de ellos, tuvo misericordia de ellos, y de ellos, teniendo misericordia de ellos para todos nosotros también, hizo una promesa de salvación. Hizo una promesa de salvación. A la serpiente le dijo, y a ti la mujer te aplastará la cabeza. Es decir, anticipadamente estaba hablando de una promesa de salvación, en donde los descendientes de la mujer iban a obtener una victoria sobre el demonio. Bueno, la serpiente es figura del demonio. Dios había comunicado a través de los patriarcas y de los profetas una promesa de salvación, y en Cristo la ha cumplido. Por lo tanto, la resurrección es la buena nueva del cumplimiento de las promesas salvíficas de nuestro Señor. Zacarías, una vez impulsado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente, dijo que Dios cumplió aquello que había prometido desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. No solamente nos liberó por liberarnos, decía Zacarías, para que, libres de las manos enemigas, podamos servirle sin temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Ese cumplimiento de las promesas de Dios es uno de los mensajes troncales, fundamentales, que están presentes en la Sagrada Escritura. Uno de los mensajes fundamentales de la Sagrada Escritura es que Dios cumple todo lo que promete. Dios no es como aquellos o como nosotros también. Yo personalmente he caído en eso, he prometido muchas cosas, pero a veces uno no lo cumple todo. Dios no es de esos. Dios, cuando le dice a usted algo, lo cumple porque lo cumple. Un ejemplo de esa insistencia de que Dios cumple sus promesas lo tenemos en las cartas de San Pablo. San Pablo anda repitiendo permanentemente de que Cristo resucitó y murió por nosotros, según las Escrituras. Escuchemos lo que él mismo nos dice. Dice cuando escribe a la comunidad de Corinto, dice lo siguiente: porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Cuántas veces repite San Pablo aquí, según las Escrituras? ¿Cuántas veces? 2 veces, dice, según las Escrituras. Y si se repite 2 veces según las Escrituras, eso no es porque sí. ¿Qué fue lo que sucedió según las Escrituras? Dice San Pablo que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó según las Escrituras. Con eso nos está diciendo que lo que Dios había dicho, lo que había inspirado en las Escrituras, ahora viene a cumplirse en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Este cumplimiento de Dios según las Escrituras nos conduce, por lo tanto, a una convicción. Nos lleva a convencernos de algo sumamente importante para nosotros. ¿Qué es eso que debe ser sumamente importante para nosotros? Es lo siguiente: es verdad lo que Dios dijo. Es verdad lo que Dios dijo. Esta conclusión de que es verdad lo que Dios dijo tiene fuertes repercusiones para nuestra vida. En este día rogamos al Señor de que todos los que subieron aquí en la montaña no se vayan de la misma manera como subieron, sino que se vayan convencidos de que todo lo que Dios dice es verdad. Que se vayan convencidos de que si Dios dice algo, lo que Él dice no falla. Lo que Él dice lo cumple. Y si Dios dice algo y lo cumple, dichosos los que creen en Él, pero desdichados los que no creen en Él. Sobre todo, es verdad lo que Dios nos dice por medio de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que muestra la resurrección. Si Cristo resucitó, es verdad todo lo que el Padre nos decía por medio de su Hijo. Es verdad lo que Dios nos dice por medio de las Sagradas Escrituras. O sea, lo que está en las Sagradas Escrituras, discúlpeme la expresión, no es carreta, no es mito, no es leyenda. Eso es verdad. Es verdad
lo que Dios nos dice por medio de la iglesia y de sus legítimos pastores, que hablan en nombre de Cristo por medio de aquella iglesia fundada por nuestro Señor. Es decir, Dios no dice mentiras. Todo lo que Dios dice es verdad. Esta constatación de que Dios cumple lo que dice trae dos consecuencias inevitables. Una vez escuchaba la predicación de un sacerdote y el sacerdote empezaba con estas palabras. Decía: Dios, esa bendita palabra que puede hacernos los más dichosos. Dios, esa bendita palabra por la cual podemos ser también los más desdichados. Depende de la relación que usted mantenga con Dios. Esta constatación, vuelvo y repito, de que Dios cumple todo lo que dice, trae dos consecuencias inevitables para nuestra vida. Por un lado, puede traer una eterna dicha, o por otro lado, puede traer para nosotros una eterna desgracia. ¿Por qué hablo de una eterna dicha y de una eterna desgracia? Por la sencilla razón de que quienes escuchan a Dios y ponen en práctica esa palabra que es verdadera, entran a participar de una dicha eterna. Pero quienes escuchan a Dios, o peor aún, no quieren escucharlo, y por lo mismo no practican su palabra, inevitablemente caerán en una eterna desgracia. Y aquí estoy hablando de cosas que no tienen repercusión solamente para el momento histórico actual en que nosotros vivimos. Todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones en el momento presente repercuten para la eternidad. No solamente para más adelante, para unos añitos más tarde, no solamente para cuando nosotros seamos viejos, tienen una repercusión para la vida eterna. Por lo tanto, el mensaje de Dios hay que asumirlo con seriedad. Es peligroso, fatal, un arma letal para nosotros, de que no nos tomemos las palabras de Dios en serio. Es peligroso. Es decir, quien acepta la palabra conoce la dicha eterna, pero quien la rechaza se hace maldito. El rechazo o la aceptación de Dios y su palabra determinan, por lo tanto, nuestro destino. Usted se hace dichoso si acepta a Dios, se hace desdichado y maldito para siempre si lo rechaza. Esto es así. Y esto es así, ¿por qué? Porque Dios lo dijo que es así. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de la Sagrada Escritura. Reflexionemos sobre estos dos aspectos. ¿Por qué una eterna dicha? Porque si lo que Dios dice es verdad, escuchemos bien, porque si lo que Dios dice es verdad, entonces los que le obedecen llegarán a ser eternamente dichosos. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. ¿En dónde dijo eso nuestro Señor? En las Sagradas Escrituras tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, escuchemos lo que nos dice nuestro Señor en Lucas 11:28. Pero Él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablándole a un grupo de personas y entonces una mujer que estaba escuchándolo llena de emoción levantó la voz y le dijo a nuestro Señor: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, etcétera? Y nuestro Señor le dijo: más dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lo dijo también en Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu. Mira, aquí hay una cosa que hay que resaltar en Mateo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habla aquí de las bienaventuranzas, está prometiéndole una felicidad. Pregunto yo, ¿a todos o a algunos? ¿Qué dicen ustedes? ¿A todos o a algunos? A todos no, a unos. Jesucristo no dice: dichosos todos ustedes, porque de todos ustedes será el reino de los cielos. Mire quiénes son los que van a ser dichosos. ¿Qué significa? Que los que no vivan esas bienaventuranzas no van a ser dichosos. Vea, ¿quiénes serán los dichosos? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán dichosos. Cada uno va examinando si está viviendo las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿Nuestro Señor Jesucristo les promete una felicidad duradera y eterna a todos? No, a los que vivan las bienaventuranzas. Y si Él lo dijo, eso se cumple, eso es así. Lo dijo también en el Salmo 128, en el versículo 1, dichosos los que temen a Yahvé y recorren sus caminos. En Santiago también decía lo siguiente, Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, feliz el hombre que soporta la prueba, porque superada la prueba recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. O sea, Dios no ha prometido una felicidad a todos, sino a los que le siguen, a los que le siguen, a los que lo escuchan, a los que le obedecen, a los que ponen en práctica todo lo que Él enseña. Los pobres de espíritu, los mansos, los que trabajan por la justicia, por la paz, los misericordiosos, los perseguidos por causa de Cristo, los temerosos de Dios, los limpios de corazón, ellos serán dichosos. Vuelvo y repito, por una sencilla razón, porque Dios lo dijo. Basta con eso, Dios lo dijo. ¿Sí? A Dios no podemos estarle pidiendo pruebas de garantía, como una especie de certificado para que lo que Él me diga nosotros debamos creerlo. No, fírmeme este papelito, no, que tienen que haber testigos para poderle creer a Dios. No, lo que Dios me dice, así es. Creer en lo que Dios dice y hacerlo, por lo tanto, es la fuente de la felicidad. Un ejemplo de eso lo tenemos en María. María no solamente escuchó a Dios, sino hizo lo que Dios pedía. Se dejó mover por el amor. Y por eso, ¿cómo fue llamada la Virgen María por Isabel cuando fue a visitarla? Dichosa, dichosa. Le dijo Isabel, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. ¿Qué se le puede decir a los que no creen? ¿Qué se le puede decir? Bueno, ya vamos a reflexionar con los que no creen. ¿Qué pasa con ellos? Así como María, seremos bienaventurados si creemos que Dios cumple su palabra en nosotros, y no solamente si creemos, sino si vivimos conforme a ella. No solamente es escuchar. Hay personas que dicen, sí, padre, yo soy muy católico, yo voy y oigo misa, ni siquiera ir a celebrar misa, yo voy, escucho misa, oigo misa, ¿sí? Yo escucho hablar de Dios. Es que no solamente escuchar hablar de Dios, eso no es suficiente. Usted necesita hablar con Él, entrar en comunión con Él, hacer su voluntad. Ahora bien, ya dijimos por qué una eterna dicha para los que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. Ahora reflexionemos por qué lo que Dios dijo puede ser causa también de una eterna desdicha para otros. Vuelvo y repito a la pregunta, ¿por qué una eterna desgracia para los que no escuchan y obedecen a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios lo dijo. ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios lo dijo. Y listo, no hay que buscarle más cosas. Solo lo que Dios dice en la Sagrada Escritura es verdad. También es verdad que muchos entonces irán a la muerte eterna. Si es verdad lo que Dios dijo, entonces es verdad que muchos se están perdiendo, eso no lo podemos negar. Es verdad que muchos van derechitos a las tinieblas, derechitos al infierno. De verdad, reflexionemos sobre esto aterrizadamente y verá. Si es verdad lo que Dios dijo, entonces muchos van bien, si viven en referencia a su Señor. Pero por otro lado, si es verdad lo que Dios dijo, no nos digamos mentiras. ¿Cuántas personas no se están perdiendo? Sencillamente porque no le creen, porque no se están tomando la palabra de Dios en serio. Leamos al respecto unas palabras sencillas de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, San Pablo, cuando escribe a los Corintios, le dice, ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Oiga, si estas palabras de San Pablo son carreta, entonces no pasa nada. Los injustos, pues, tendrán una suerte igual a la de los demás. Oiga, lo dijo San Pablo, inspirado por Dios. Si lo dijo, es por algo. Y si eso es verdad, entonces los que se afirman en la injusticia van derechito para el infierno. No os engañéis, dice San Pablo, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y esto es verdad, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. No más, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo que dice es verdad, temblemos, porque muchos se están perdiendo. Aquí no los que tengan una condición en lo que acabamos de leer, sino los que tales cosas practiquen, en los que se afirmen maliciosamente. Otro ejemplo lo encontramos también en Mateo 25, cuando hablando del juicio final, nuestro Señor. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. O sea, según esto, si hay un enfermo, si hay un pobre, si hay alguien que está en la cárcel, nosotros no podemos pasar desapercibidos, indiferentes frente a ellos. Si somos indiferentes, ya sabemos qué es lo que pasa. Si, por el contrario, somos diligentes cuidando de estos hermanos desamparados, pues entonces dirá por el contrario, venid, benditos de mi Padre. A los demás, apartados de mí, malditos. Esto que estoy diciendo no es para asustar y meter susto aquí, no, es para suscitar la responsabilidad con respecto a las palabras de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es que Él lo dice. Y aquí se trata es de vivir en referencia a la palabra. No vivir en referencia a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, sino es qué nos dice la palabra del Señor. Otros ejemplos. Fíjense ustedes que no es lo mismo una cosa que la otra. Estamos en un mundo que piensa que todo es igual, todo es igual. Ese mundo, ¿cómo se llama esa ideología del todo es igual? ¿Recuerdan ustedes? Relativismo, relativismo. El relativismo es como dice una canción en su mensaje central. Nada es mejor, todo es igual. Da lo mismo que usted sea infiel o que sea fiel, eso da lo mismo. Da lo mismo que usted sea un borracho o no lo sea. Da lo mismo que usted fume marihuana a que no la fume. Da lo mismo una cosa que la otra. Da lo mismo, decía ahí la canción, da lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Sí? En la vitrina de las compras y ventas se coloca la Biblia junto a un libro de Nueva Era, frente a un Walter Mercado. Da lo mismo. ¿Y cómo se pone de manifiesto que estamos en una sociedad relativista que piensa que todo da lo mismo? En expresiones como la siguiente: hermanito, nosotros seguimos al mismo Dios, eso no se ponga ahí a hacer aclaraciones que no va con nosotros, todos servimos al mismo Dios, ¿sí? Por eso es que actualmente se habla de una religión a la carta, donde todo da igual, da lo mismo ir a misa o ir a un culto protestante, da lo mismo que usted haga yoga o no haga yoga, o sea, todo eso da igual para nosotros, pero para Dios no. Para Dios no es lo mismo una cosa que la otra. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. En este día, yo creo que ustedes van a ir aquí para abajo con esa expresión, porque así lo dijo Dios, porque así lo dijo Dios, porque la voy a seguir repitiendo. Y yo creo que por mucho tiempo la seguiré repitiendo, porque en esta Semana Santa yo estuve reflexionando sobre eso. Así lo dijo Dios, porque así lo dijo. Sí, pienso que por ahí va el Espíritu Santo, porque así lo dijo, o sea, eso hay que tomarlo en serio. En Mateo 10:37 dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, oiga, miren esto, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cada uno examine, ¿sí? Si lo dijo el Señor, esto es cierto.
Si usted tiene amores por encima de Dios, apegos, posesiones que le están impidiendo colocar el corazón de Cristo, pues ese bien al cual usted se está pegando es precisamente un obstáculo para su felicidad, para su libertad. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de mí. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente, si usted no carga con su cruz, si no le sigue, usted se va perdiendo. Y eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que la pierda, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Esto es así, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice en otro pasaje, no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Y esto se cumplirá, ¿por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Les voy a decir qué significa pecar contra el Espíritu Santo. Usted sabe que una cosa está mal hecha. Sin embargo, sabiendo que es pecado hacer algo, usted lo quiere hacer una y otra vez, obstinadamente, se afirma en ello, se goza en ello y se enraiza en ello a tal punto que usted dice, esto es lo que elijo para siempre en mi vida. Pues, ¿qué vamos a hacer si el único tarro de agua que el Señor le dio para que la persona pueda llegar hasta el siguiente puerto caminando en este desierto, la persona lo tira al piso, si lo bota, ya no tiene más? Si usted va por un desierto y el Señor le dice, vea, le doy este tarro de agua para que pueda llegar vivo al otro lado, y usted por el desierto coge y tira ese vaso, ese tarro de agua, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues usted se muere de sed. Y eso es lo que hacemos nosotros con Dios. Dios nos da la vida divina y nosotros cogemos y la machacamos, la sacrificamos, la matamos, y aquello que recibimos para vivir, si lo hemos perdido, ¿cómo vamos a llegar vivos? ¿Cómo carajos vamos a llegar vivos? El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Esto es así porque Dios lo dijo. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto significa que ¿cuántos nos están perdiendo? Porque su corazón no está siendo configurado como el de un niño, según el reino de Dios. También en Juan 3 encontramos otra cosa parecida. Jesús le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si alguno no nace del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Y eso es así porque Dios lo dijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que resiste al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Y la última cita, 1 Corintios 16, el que no ame al Señor será maldito, sea maldito, dice, y lo será también San Pablo cuando escribe a los Corintios. Vea, si nosotros en este momento le preguntamos a los que están en el cielo, le preguntamos, ¿ustedes por qué están aquí en el cielo? ¿Qué nos responderán ellos? Ellos nos dirán, porque aceptamos a Dios, porque aceptamos su palabra, porque le creímos. Si le preguntamos a los que están en el infierno, ¿por qué están aquí en el infierno? ¿Qué nos dirán ellos? Estamos aquí porque resistimos al Espíritu Santo, porque no aceptamos a Dios, porque no nos tomamos en serio su palabra. Y esto es en serio. Si lo que dice en su palabra es verdad, no pocos se están perdiendo entonces. Y esto es muy preocupante. Esto es tremendamente preocupante. La tristeza, el miedo, la desgracia se está apoderando de muchos actualmente. Les está dando un demo de lo que es el infierno por rechazar a Dios. Nosotros, queridos hijos, los que estamos aquí, los que están aquí en este lugar, no seamos de los que rechazan la palabra del Señor. No seamos de esos, como llama la Sagrada Escritura, necios, insensatos, podríamos decir nosotros, bobos, tontos. No seamos de esos. No seamos de los que dudan de Dios. No seamos tampoco de aquellos que dudan de su palabra. No seamos de aquellos que viven como si las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo fueran un chiste. Es decir, no seamos de aquellos que no se toman la palabra de Dios en serio.
No seamos de esos. El rechazo, la duda o la manipulación, porque algunos dicen que aceptan la palabra de Dios, pero lo que hacen es manipularla, utilizarla para su provecho propio. El rechazo, la duda o la manipulación de la palabra de Dios no es la respuesta adecuada a semejante palabra. Queridos hijos, seamos de los que creen en la palabra del Señor, tan solo porque Él lo dice, porque Él es Dios, porque Él no se equivoca, porque nosotros le amamos, porque Él lo es todo para nosotros. ¿Qué ha hecho Dios? Examinemos ahora, ¿qué ha hecho Dios para que nosotros debamos creer en Él? Alguno dirá, pero ¿por qué debemos nosotros creer en Él? ¿O cómo sabemos si lo que está en la Sagrada Escritura verdaderamente es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que las enseñanzas de la iglesia es palabra de Dios? Etcétera. Vea, para que nosotros creamos en Dios, Dios ha realizado dos cosas sencillas. Dos cosas. Con esas dos cosas nadie puede tener excusas. Nadie puede decir, yo no creo, no tengo razones para creer. Porque esas dos cosas que ha realizado nuestro Señor son suficientes para que creamos. Vea, esas dos cosas que realizó nuestro Señor son las siguientes. Uno, dijo, y segundo, cumplió. ¿Cuáles son? Primera, dijo. Segundo, cumplió. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vino a dar su vida para redimirnos, y pregunto yo, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Y lo cumplió. Por lo tanto, hay que creer, porque dijo y cumplió. Nuestro Señor dijo que al tercer día resucitaría de entre los muertos. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Entonces hay que creer. Nuestro Señor dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y hasta hoy la iglesia es testigo de esta afirmación. ¿Dónde se hace presente Cristo? ¿Acaso no sentimos nosotros que ahí en el corazón como que nos está hablando? ¿No se hace presente también en la Eucaristía, en los sacramentos? ¿Por qué una persona, por ejemplo, no se acerca al sacramento de la confesión? Porque allí me dicen que ya no siga pecando. Porque allí me dicen que me pare en la raya frente a mi pecado, que empiece a honrar a nuestro Señor. Todo lo que su palabra ha prometido, todo lo que ha salido de su palabra como promesa, Dios lo ha cumplido. ¿Se fijan ustedes que esto de las promesas de Dios no es cualquier cosa? Si no creemos en el Señor por sus promesas, escuchemos esto, si no creemos en el Señor por sus promesas, al menos creamos por el cumplimiento de sus promesas. Si no creemos al Señor por lo que dijo, al menos creemos en Él, porque cumplió lo que dijo. Nuestro Señor decía en San Juan algo parecido, decía, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Vea, ¿qué era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo para que creyeran en Él? Él decía algo y después realizaba milagros, signos, cumpliendo con esos signos, esos milagros, lo que Él decía. Si Él decía, yo soy la resurrección, yo soy la vida, inmediatamente hacía un milagro, resucitó a quien, por ejemplo, cuando dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿qué dijo? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Resucitó a quién? A Lázaro. ¿Para qué? Para que si ustedes no me creen por lo que les acabé de decir, miren la obra que acabé de hacer, miren la obra que acabé de hacer. Pero estos benditos, que también sucede como actualmente le puede pasar a muchos, escuchan a Dios, no le creen, Dios obra en ellos, tampoco creen, ¿y qué dicen? ¿Qué decían en ese tiempo? Tiene un demonio, está loco, tiene un complot con Belcebú, etcétera, etcétera. Es decir, decía nuestro Señor, si no me creen por lo que digo, al menos créanme por lo que hago. Al menos créanme por lo que hago. Otra vez decía nuestro Señor, exhortándonos a creer solamente por lo que dice. Solamente por lo que dice. Decía nuestro Señor, dichosos los que crean sin ver. Dichosos los que crean sin ver. Pero bueno, el Señor tolera a aquellos que no son capaces de lanzarse a creer sin ver y hace que vean, para que viendo crean. Y si oyendo y viendo ya no creen, ya no hay remedio para él. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico y del pobre Lázaro?
cuando el rico que estaba ya quemándose en el infierno le dijo a Abraham que enviara a Lázaro para que le mojara al menos la punta de la lengua, con un poquito, con una gotica de agua con la punta de su dedo, y después le dijo a Abraham que enviara a Lázaro para que le avisara a los hermanos, ¿sí?, lo que habían visto, para que por el testimonio de un muerto regresando a la vida, los hermanos creyeran. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Que aunque resucite un muerto, no creerán. Es decir, ya suficientes pruebas. Si no creen en la ley, dijo nuestro Señor, si no creen en la ley, en las profetas, en el testimonio que el Hijo del Hombre les está dando, ya no creerán. Ya lo demás será malicia. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor cuando ve que la persona ya no cree? Los abandona a su obstinado corazón. Los deja a su obstinado corazón. ¿Sí? Como quien dice, esta persona ya no tiene remedio. Eso fue lo que pasó con los demonios. Los demonios llegaron a un momento en que ya no tenían remedio. ¿Por qué? Porque todo lo que recibían de Dios lo utilizaban para afirmarse más en su pecado. Entonces llegó un momento en que Dios dijo, no, si yo les envío más dones, pues los dones los siguen utilizando para afirmarse más en su pecado, serán por lo tanto más infelices. Entonces mejor retengamos aquí los bienes, no les demos más bienes y dejémoslo a su obstinado corazón. Eso es como cuando un padre de familia tiene un hijo, el hijo es vicioso, ¿sí? Resulta que el chino no sale de los casinos, no salen de las máquinas, de esas tragamonedas. Y entonces cada nada el papá le está enviando dinero a ver si el chino de pronto cambia de actitud y en vez de utilizar el dinero en casino lo utiliza para algo bueno. Entonces el chino inicialmente le dice, sí papá, yo voy a utilizar el dinero para algo bueno, pero mentiras, cuando el dinero llega a sus manos se le olvida que es para algo bueno y lo utiliza para mal. Y se va afirmando tanto que llega el padre de familia y dice, este bendito chino ya no tiene remedio, mejor ya no le doy más. Claro, esto no significa, ojo, que mientras estemos vivos nosotros no tengamos remedio. Una de las certezas que nosotros debemos tener, y es una de las constantes del Evangelio, es que aún el pecador más empedernido que haya sido, aún tiene remedio. Mientras usted esté vivo, mientras usted esté viva, usted todavía tiene remedio. Si usted ve que ha perdido la inocencia del corazón, no se le olvide que Dios se la devuelve y con creces. Cristo hace todas las cosas nuevas, ¿sí? Basta con que usted quiera. De aquí surge el verdadero testimonio también para que otros crean. El testimonio de Jesús consistía también en que lo que Él decía, lo cumplía. Nosotros también, si queremos ser instrumentos de Dios para los demás, nosotros hablamos y decimos, para que los demás no solamente crean por lo que decimos, o más bien, si el otro encuentra una excusa por lo que yo digo, no encuentre excusas por lo que yo hago. Porque de pronto alguien dirá, no, pero es que yo no le creo a usted porque es que usted dice, habla, predica y no aplica. Entonces hay que dar testimonio para que si el otro no nos cree por nuestra palabra, al menos crea por nuestras obras. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor. Algunos creyeron solamente por escucharlo hablar, solamente creyeron en sus palabras, otros necesitaron de sus obras, pero creyeron. La malicia invade el corazón de una persona cuando oyendo y viendo dice no creo. Y como decía anoche el padre Elías, se determina como el demonio a no servir. Ya vamos finalizando. Otra consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la validez de su sacrificio y de su donación y de su servicio. Una primera conclusión entonces, lo primero es que si Cristo resucitó, es cierto lo que Dios dijo, lo que Dios había prometido. Otra consecuencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la validez de todo el sacrificio de Jesús, de todo su servicio, de toda su donación. Como quien dice, ¿valió la pena, como dice esa canción? ¿Valió la pena todo lo que he hecho hasta el día de hoy? Porque no quedó perdido. Todo el sacrificio, todo su sufrimiento, todas esas humillaciones de nuestro Señor Jesucristo no fueron en vano. La resurrección de Jesús nos muestra que vale la pena seguir a Jesús por el camino de la cruz. La resurrección de Jesús hace ver que su sacrificio, que su vida de entrega y de oblación no fue en vano. La resurrección nos deja ver que el sacrificio de Cristo valió la pena. Como dice esa canción, todos sus sufrimientos tenían razón.
todos sus sufrimientos tenían razón. Si para el mundo la cruz es un escándalo y el seguimiento a nuestro Señor Jesús es una locura, la resurrección de Cristo nos hace ver que no lo es así para Dios. Y esto que estamos diciendo acá, esto es algo que lo estamos constatando todos los días. ¿Acaso para el mundo en el que vivimos no es una locura seguir a Cristo? Miren ustedes, por ejemplo, en algunas partes cómo se celebra la Navidad, el Año Viejo. Están ahí enrumbados con la música, ¿sí? Con la cerveza, con el trago, que alguien salga con la idea y diga, vamos a consagrarle esta noche a nuestro Señor, vamos a ir a misa, vamos a rezar el Santo Rosario, vamos a compartir un momento sano. Examine el rostro de todos, examine el rostro de todos, cómo se comportan. Algunos han catalogado esa actitud, ¿sabe cómo se llama ese vicio? Asedia. Algunos desde hace un tiempo para acá han venido hablando de nuestra sociedad, de nuestra civilización como una civilización de la asedia. ¿Qué es una sociedad o una civilización asédica? Es una civilización de personas, una sociedad de personas que se entristecen por el bien divino, que tienen pereza, aburrimiento por las cosas de Dios, ¿sí? A mí me llama la atención, por ejemplo, cómo es que en algunas fiestas mundanas las personas van allá a esas fiestas y orgullosas, ¿no? Las personas están allá bailando y entonces ven a otra persona y levantan la mano, ojo, míreme, estoy aquí, ¿sí? Pero van en el Via Crucis y como que más bien, si ve que algún conocido está por ahí, como que se esconde, como que eso da vergüenza, como que las cosas de Dios nos da vergüenza. ¿Eso cómo se llama? Asedia. ¿Y saben dónde termina la asedia? Bueno, ¿por dónde empieza la asedia? La asedia empieza por una tristeza de las cosas de Dios, por una pereza por hacer las cosas de Dios. Qué aburrido hacer el rosario, qué aburrido leer la Sagrada Escritura, qué aburrido llevar una vida virtuosa. ¿Por qué no vivir como el instinto lo pide, como lo sugieren las pasiones? ¿Sí? Después, ese aburrimiento se va convirtiendo en odio frente a las cosas divinas. ¿Y saben cuál es la fase final? Primero se desprecia las cosas de Dios, después se desprecia a Dios. Y después eso termina en un odio encarnizado contra Dios. Los demonios empezaron a sumergirse en las profundidades del infierno precisamente por asedia, porque empezaron a entristecerse por las cosas de Dios. Eso es tremendo, hasta dónde nos pueden llevar esas pequeñas negligencias diarias en las que nosotros nos dejamos llevar por esa pereza frente a las cosas divinas. El que fue motivo, bueno, cerramos el paréntesis, el que fue motivo de escándalo y de burla para el mundo, se ha convertido en piedra angular de nuestra salvación. Conocemos el drama que abarcó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese drama que vivió, en la resurrección podemos ver que no fue en vano. Su propuesta del reino fue rechazada. Encontró entre los suyos dureza de corazón. Fue condenado, nuestro Señor fue condenado como blasfemo, Mesías ficticio, falso profeta. Procuraron reducirlo al silencio. Lo enemistaron con el pueblo y con las autoridades romanas. Le expulsaron de la sinagoga. Lo excomulgaron, excomulgaron a nuestro Señor, imagínense. Lo difamaron, lo acusaron de poseído, de endemoniado. Lo trataron de hereje, samaritano. Para los judíos los samaritanos eran impuros, es decir, de impuro, comilón, borracho, bebedor, amigo de gente de mala clase, amigo de publicanos y prostitutas, ¿sí? Personas ante los cuales las autoridades del pueblo no podían meterse con ellos. ¿Sí? Los fariseos, los sumos sacerdotes de aquel tiempo se parecen al Kiko del Chavo, no se metan con esa chusma. Así se comportaban ellos. Lo amenazaron de muerte, lo exiliaron, etc. Finalmente decidieron matarlo, lo aprisionaron, lo torturaron, lo sometieron a juicio y lo crucificaron en el Calvario. La muerte de Jesús en la cruz, ¿cómo terminó? Como la de cualquier criminal, como la de cualquier ladrón. Incluso murió en medio de 2 ladrones. En cambio, lo que para el mundo era una blasfemia, era un castigo por su supuesta maldad,
En cambio, para el Padre era la ofrenda sublime e insuperable del amor de su Hijo. Imagínense ustedes cómo veía nuestro Padre a nuestro Señor Jesucristo en ese momento en que moría en la cruz. Mientras nosotros crucificamos a Jesús, mientras nosotros lo matamos, el Padre lo glorifica, el Padre lo resucita. Lo que para nosotros era un fastidio, una piedra de tropiezo, pues ese mismo, el Padre lo ha convertido en piedra angular y para más piedra, para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Fíjense ustedes cómo es nuestro Padre Celestial. Nosotros nos envía a su Hijo para salvarnos de lo que nos condena. Nosotros cogemos lo que al que nos envió para salvarnos, nosotros lo condenamos y lo matamos. Y Dios utiliza ese pecado, ese crimen, lo utiliza, hasta dónde va la misericordia de Dios, como un medio de salvación. Y después de que matamos al Hijo, el Padre va y lo resucita, y después de que lo resucita, nos lo devuelve otra vez. Ay, chinos, ahí les doy otra vez a mi Hijo, a ver qué van a hacer ustedes con él. Cada uno pregúntese en este día, ¿qué estamos haciendo con esa ofrenda? Todos los días nuestro Padre Celestial nos está dando a su Hijo. En la Eucaristía, todos los días nos está dando a su Hijo. Los sacerdotes lo toman en la mano. ¿Qué vamos a hacer con él? Usted lo comulga. ¿Qué va a hacer con él? ¿Lo va a matar otra vez? ¿Lo va a crucificar otra vez? Aquel que el mundo juzgó es nombrado por el Padre como juez de vivos y de muertos. Aquel en quien el mundo no creyó, el Padre lo glorifica y lo constituye como el Señor y dueño de nuestra fe. Es decir, como aquel en quien nosotros debemos creer. Y finalmente, para aterrizar ya de manera definitiva, después de esta pequeña introducción, la cruz, recordemos lo siguiente, nos vamos a ir convencidos también de que la cruz es el camino seguro para resucitar con Cristo. ¿Cómo hacemos nosotros para resucitar con Cristo? Cristo resucitó, maravilloso, pero ¿cómo llega eso a nosotros? El camino seguro para resucitar con Cristo es la cruz. Dijo una vez nuestro Señor en Mateo 10:38, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. San Pedro decía también, el que muere con Cristo, y aquí es obvio entenderlo, el que muere en la cruz con Cristo, resucita con Él. Quien sufre con Él, quien recorre los mismos pasos que Él recorrió, quien camina con Él hacia el Calvario, resucitará con Él. Pero quien desprecia a nuestro Señor en su seguimiento, en seguimiento fiel y radical, pues no olvide, resucitará, pero para la muerte eterna, pero no para la vida eterna. Para vivir eternamente con Cristo es necesario entonces cargar con nuestra cruz de cada día y seguirlo. Pero alguno dirá, hermanito, ¿y qué es la cruz? La cruz es el lugar del sacrificio. No se nos olvide esto. La cruz es el lugar del sacrificio del Cordero Inmaculado, que quita el pecado del mundo y nos mete en la vida de Dios. La cruz es el lugar donde ese divino Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, fue sacrificado, fue matado para nuestra liberación, para nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos resucitar con Él. Decía el Señor en San Juan, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Es necesario morir. Y aquí se trata no del suicidio, no ir para pegarse un tiro, morir a nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un grano de trigo que para que sea fecundo y tenga vida en abundancia, primero debe, como Cristo, morir y ser sepultado, para que así pueda dar vida. Es muerte en la cruz. Esa muerte en la cruz, por lo tanto, es esencialmente un ofrecimiento de la vida. Se trata de un ofrecimiento que tiene dos direcciones. Tiene una dirección, la cruz tiene dos travesaños, dos palos, ¿sí o no? Entonces, uno vertical y también uno horizontal. De la misma manera, la cruz, la vivencia de la cruz, en cada uno de nosotros, o el camino recorrido por nosotros, ese camino de cruz debe tener dos direcciones. Un ofrecimiento vertical y un ofrecimiento de nuestra vida en el plano horizontal.
una dirección vertical y una dirección horizontal. ¿En qué consiste la dirección vertical? En algo sencillo, que se haga lo que tú quieras en mí, que se haga lo que Dios quiera en cada uno de nosotros. Negarnos a nosotros mismos para que no se haga lo que yo quiero, sino para que se haga lo que Él quiere. Para esto se necesitan 5 cosas, las menciono. Se necesita primero saber qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Y cómo se sabe eso? Como mínimo, usted tiene que orar. Como mínimo, usted tiene que leer la Sagrada Escritura. Como mínimo, usted tiene que escuchar a Dios necesariamente para saber qué es lo que Dios quiere de usted. Segundo, se necesita tener la gracia, tener la fuerza del Espíritu para poderla realizar. ¿Y cómo recibimos nosotros la gracia del Espíritu, del Cristo resucitado? Nos llega a través de los sacramentos. Los sacramentos son como canales de gracia, como tubos, como mangueritas, digámoslo así, como ríos que van trayéndonos desde el costado de Cristo a cada uno de nosotros todo su amor, todas sus gracias, todo lo que necesitamos para poder responder a nuestra vocación. En tercer lugar, se necesita querer. Y si alguno dice, hermanito, el problema es que yo no quiero, pues para que usted aprenda a querer, sea generoso en la mortificación. ¿Qué significa la mortificación? Mortificación significa quebrantamiento del propio querer, ¿sí? Absténgase de realizar aquellas pequeñas cosas que le hacen mal y usted sabe que le gustan, pero que le hacen mal, y absteniéndose de esas cosas que le gustan y le hacen mal, usted empieza a querer cada vez más. Pero si usted no es fiel en eso pequeño, no piense que va a ser fiel en lo grande. Por ejemplo, usted va a ir a misa, pero resulta que hay algo dentro de usted que le dice, no quiero ir. Pero si aún así usted se para en la raya y va, usted empieza a forzar la voluntad para que quiera y el espíritu y a disponerla para que el Espíritu venga a completar en ella esa obra que el mismo Espíritu inició, para que con el tiempo quiera totalmente. ¿Sí me hago entender con esto? No solamente se necesita entonces saber tener la gracia, se necesita también querer, se necesita también decidirnos. No solamente yo quiero, hay personas que dicen, hermanito, yo quiero hacer el bien, sí, pero tiene que decidirse y finalmente hacer. Entonces es sencillo, para negarnos a nosotros mismos, para vivir el seguimiento fiel con la cruz a cuestas, camino hacia el Calvario con nuestro Señor, se necesita saber qué es lo que Dios quiere de mí, se necesita tener la gracia, la fuerza, eso nos llega por los sacramentos, se necesita querer, por la mortificación otros lo aprendemos, se necesita decidir con el trabajo del dominio sobre nosotros mismos y finalmente se necesita hacer, con alegría, hacer. Y una dirección horizontal tiene que ver con la vivencia, esta vivencia vertical, pero vivida en relación a los demás. La entrega no es solamente a Dios, la entrega es a los demás. Dios me pide el ofrecimiento de mi vida a Él en la misma medida en que yo me ofrezco a los demás. Cuando una persona dice que se está ofreciendo a Dios, pero está cerrando el corazón a la otra persona, carreta, no se está ofreciendo a Dios, está ofreciéndole un culto a sí mismo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vale la pena dar un poco de amor. Vale la pena si lo das al Señor. Vale la pena vivir amando a los demás, llenar un espacio gris de esperanza y de paz. Vale la pena seguir los pasos de Jesús, seguir sus huellas hacia la cruz. Vale
dar un poco de amor, quitando el frío, el hambre y el dolor. Vale la pena dar todo al Señor por encima del dolor, pues más grande es su amor, pues más grande es su amor.